primero pide, que al colocar el quinto lo colocamos y abriría. Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Hoy tengo para vosotros otro lince C4. Es una cerradura multipuntos de 10 pernos, 5 inferiores y 5 superiores. Ganzué recientemente una igual que esta y al montar esta me di cuenta de que en este tipo de cerraduras los pernos inferiores muy largos están pasados desde el principio. ¿Qué significa esto? Significa que los pernos superiores e inferiores están enfrentados, se tocan y el muelle de los superiores, aunque es más corto, es más fuerte y empuja a los inferiores hacia abajo. Cuando el perno inferior es muy largo, como en el caso de este cuarto de aquí, lo que sucede es que el perno inferior invade el cuerpo del cilindro y estaría pasado desde el principio. Cuando vamos a empezar a ganzuar el cilindro, el cuarto perno ya está pasado. Entonces cualquier cosa que hagamos a partir de ahí no va a dar lugar a la apertura, va a ser inútil. ¿Cómo conseguimos la apertura? Lo que vamos a hacer va a ser buscar el cuarto superior, que sería el que está empujando al cuarto inferior, lo comprimimos y distensionamos. Al sujetar el perno que empuja y distensionar, el cuarto inferior vuelve a su posición y entra dentro del rotor. A partir de ahí ganzuamos normalmente y conseguimos la apertura. Antes de saber esto, para mí eran cilindros muy difíciles, no conseguía coger el tacto, ya que me parecía que había siempre algo pasado sin haberlo tocado. Y así era. A partir de conocerlo y aplicar esta técnica, no es una apertura difícil. Vamos a intentarlo y si lo conseguimos lo desmontamos y vemos lo que os digo del cuarto perno pasado desde el principio. Voy a utilizar esta ganzúa de Goso modificada que le he estrechado la pala. Vamos allá. Lo primero que voy a hacer va a ser buscar el cuarto superior, comprimirlo y distensionar para que el cuarto inferior vuelva al rotor. Vamos allá. Primero, segundo, tercero. Aquí está el cuarto. Lo comprimo. Soltamos tensión. Debería de haber ido a su sitio. Ahora lo que voy a hacer va a ser ganzuar los superiores. Un clic en el tercero para colocar la barra lateral en su sitio. Un nuevo clic en el tercero, cuarto pide, hace un clic, quinto un clic, cuarto, primero ahí ha hecho un clic y un leve giro, segundo colocado, tercero colocado, cuarto parece colocado, quinto pide, ahí está, quinto hace un clic y un giro, cuarto, tercero colocado, segundo, primero. Aparentemente los superiores estarían colocados y la barra lateral también. Vamos a pasar a los inferiores. Primero nada, segundo nada, tercero pide, hace un clic, cuarto está colocado, evitamos tocarlo para no pasarlo,
quinto hace un clic y un giro. Vuelvo al primero. Primero pide, hace un ligero clic. Segundo parece colocado. Tercero pide un clic. Evito el cuarto. Quinto pide. Y al colocar el quinto hace un clic y abre. Como veis, una vez superado el tema del cuarto perno pasado, no es una apertura demasiado difícil, es rápida y el cilindro se comporta muy bien, marca muy bien los colocados. Vamos a desmontarlo y vemos lo que lleva dentro. Vamos allá. Bueno, esto es lo que lleva el cilindro dentro. En primer lugar os voy a mostrar los superiores que están montados con esta chapa que no puedo quitar. No la podría volver a poner y estropearía el cilindro. A ver si se ve. Como veis, ahí están los 5 superiores. Tienen una ranura y cuando metemos la llave vemos cómo se mueven, y al meterla completamente todas las ranuras se alinean para permitir que entre la barra lateral. La barra lateral tiene esta arista que encaja en la ranura. Vamos a ver si puedo colocarla. Ahí estaría. Al estar metida la llave y alineadas las ranuras, la barra lateral puede entrar y el cilindro, el rotor, girar. Si sacamos la llave, la barra lateral no entra y no puede girar. Volvemos a meter y la barra lateral puede volver a entrar. Bien, una vez visto esto, vamos a colocar el cuarto perno, que es el que estaba pasado desde el principio. Ahí podemos verlo. Y veis como el perno inferior le empuja y lo saca fuera del rotor. Esto es lo que intentamos corregir al principio, comprimiendo el perno superior y distensionando para que este, empujado por el contraperno, vuelva dentro del rotor y poder ganzúar normalmente el cilindro. Este es el problema, y si no lo conoces te puedes volver loco y no conseguir abrir la cerradura. Os enseño rápidamente pernos y contrapernos. Los pernos son todos normales, muy bonitos, muy bien hechos, acabados en una punta. Y los contrapernos son todos iguales, con los extremos reducidos en diámetro, muy afilados, muy bien hechos. Son una gozada, me encanta este cilindro. Bueno, pues esta habría sido la apertura y la explicación de cómo es un perno pasado desde el principio. Espero que os sea útil, os haya gustado y muchas gracias a todos por vuestro tiempo. Un saludo.